Listo. Entonces, la idea era encontrar la escala de este plano, ¿cierto? La longitud de esta línea azul clara y el área por donde encontrábamos esa línea. Listo. Entonces, digamos que este ejercicio era relativamente sencillo. Era muy parecido al ejercicio anterior. Aquí teníamos que estas cuadrículas, estos cuadros, tenían una medida de 20 milímetros por 20 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, esos 20 milímetros equivalían en el plano a 0,5 kilómetros. Entonces, para hallar la escala, habían dos posibilidades. Una, que era hacerlo con la medida que teníamos ahí, o sea que 0,5 kilómetros era igual a 2 centímetros, ¿no es cierto? Esos 20 milímetros, recuerden, tienen una equivalencia directa, o sea, 2 centímetros son lo mismo que 20 milímetros, entonces por eso estoy poniendo los centímetros. Igualamos los kilómetros a centímetros y eso nos da 50.000 centímetros, ¿cierto? Que sería igual a 2 centímetros del plano. Si divido, ¿listo? De 50.000 centímetros entre 2 centímetros, tenemos que la escala del plano era 1 a 25.000, ¿cierto? Entonces, esa parte era sencilla, solamente un ejercicio de igualar unidades de medida y dividirlas. La otra posibilidad era que un kilómetro, pues si 0,5 kilómetros son 2 centímetros, entonces un kilómetro serían 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces un kilómetro sería igual a 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces se hace el mismo trabajo de igualación de unidades, en este caso tendríamos 100.000 centímetros, que sería equivalente a 4 centímetros en el plano, y dividido ese 100.000, dividido entre 4, pues nos va a dar igual una escala de 1 a 25.000. ¿Listo? Esa sería la primera parte de la solución para ese problema que teníamos, que era este primer punto de encontrar la escala con la que estábamos trabajando. Entonces, vemos que este resultado sería la primera parte del ejercicio, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. Y vamos a hacer el tema de las longitudes, ¿listo? Entonces, si ustedes medían aquí la cantidad de tramos que habían, vamos a contar los que hay de 2 centímetros. Aquí tenemos uno, este sería otro, tenemos 2, vamos a buscar por acá 3, 4 y 5. Entonces, tenemos 5 tramos de 2 centímetros cada uno, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos los primeros tramos, los que no hay que operar, y los otros iban con el tema de hacer Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, tenemos por aquí 1 y por aquí tendríamos 1, ¿cierto? De aquí para acá tendríamos 1 centímetro, ¿listo? Y de aquí para acá tendríamos 1 centímetro. Listo, debemos encontrar esa hipotenusa, entonces ya saben que con Pitágoras lo podemos encontrar. Listo, eso quiere decir que esa hipotenusa al cuadrado le vamos a poner c al cuadrado es igual. No, aquí no tengo la fórmula, vamos a ver si me dejan ingresar fórmulas aquí. Aquí tengo ya las ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar con estos símbolos. Entonces, vamos a poner aquí un índice. Listo, entonces aquí sería C, aquí pondríamos el 2. ¿Listo? Sería igual, ¿listo? A uno de los catetos, ¿cierto? Entonces vamos a poner nuevamente otro numeral aquí. Aquí me toca trabajar un poquito más despacio, pero es para que vean de dónde salen esas fórmulas. ¿Listo? Entonces vamos
a poner aquí otra vez el índice. Vamos a decirle aquí que ese sería 1 centímetro a la 2 más. Vamos por acá a poner el más. Entonces copiamos esto mismo. Igual. Listo, esto pues es una operación que ustedes ya lo harían automáticamente, ¿no es cierto? Porque es, 1 por 1 ya saben cuánto da, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que esto sería a 1 más 1, ¿cierto? Y aquí entonces el resultado sería sacar la raíz cuadrada de este resultado de 2. Y eso nos da en la calculadora, ya vamos a buscar por acá. ¿Listo? Entonces nos da la raíz cuadrada, nos da 1,41. Entonces el resultado de esos tramos pequeñitos sería igual a 1,41 centímetros. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera solución para los tramos que no tenemos aquí rectos. Entonces ahí tenemos 1. Vamos a buscar por acá cuáles más tienen esa misma medida. 2. ¿Listo? Aquí 3, 4 y 5 tramos. Entonces serían 5 tramos de, vamos a ponerle aquí 1,41 centímetros. ¿Listo? 1,41 centímetros. Entonces ahí estamos hallando la longitud. Luego vamos a hacer la otra parte que sería, ya aquí no tendríamos un 1, ¿listo? Miren que es un tramo más largo, entonces tenemos un cateto de 1 y otro de 2. Entonces podemos poner aquí que este valga 2, ¿cierto? Y aquí entonces ya teníamos 4 más 1, que es 5, y sacaríamos la raíz cuadrada de ese 5. Entonces, eso nos da 2,23. ¿Listo? Entonces, aquí el resultado del otro tramo sería 2,23. De esos tramos tenemos este de acá y este de acá. Creo que no hay más. Entonces serían 2 tramos. Listo, 2 tramos de 2,23 centímetros. Listo, y ahí tendríamos todas las medidas necesarias para encontrar el resultado de la longitud. En este caso, entonces, tendríamos que repartirlo así: 5 por 2 centímetros, más, tenemos aquí el otro que serían 5 por 101,41 centímetros, cierro aquí, más, listo, más 2 tramos, 2 por 2,23 centímetros. ¿Listo? El resultado de eso entonces nos daría, en este caso, nos daría 50, a ver, yo lo mido bien, 21,53 centímetros. ¿Listo? Esos 21,53 centímetros los multiplicamos por el 25.000 de la escala. ¿Listo? Ese sería el procedimiento a seguir, porque aquí estamos viendo la medida escalada. Para ver la medida real lo multiplicamos por el 25.000 de la escala. Eso nos da 53, 7, perdón, esperen, yo lo multiplico aquí: 21,53 por 25.000. Eso les da 538.250. ¿Listo? Centímetros. Como lo debemos pasar a kilómetros, ¿no es cierto? Entonces hacemos la conversión y eso finalmente nos da 5,38 kilómetros. ¿Listo? Entonces nos da 5,38 kilómetros en total. Esa sería la longitud de lo que está recorriendo esta línea, haciendo la conversión, ¿no es cierto? Ya saben que
un centímetro equivale a 100.000, un centímetro, un kilómetro equivale a 100.000 centímetros, entonces al hacer la conversión nos da los 5 kilómetros de la longitud. ¿Listo? Esa sería la segunda parte. La tercera parte que está relacionada con el área, ¿listo? Tendríamos que contar la cantidad de cuadros por donde va pasando el objeto, el elemento. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadros. Listo, ahí los tengo señalados. Esos 11 cuadros. Profe, no son 12. ¿De dónde están los 12? Ah, yo los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vea que ahí me está dando 11. Listo, yo vi que tú pusiste 12. Pero si yo los cuento acá, mira que ahí los tengo seleccionados. Ahí están los 11 cuadros. Listo. ¿Cuál sería el otro cuadro que tú le incluiste? Entonces, ahí tendríamos los 11 cuadros, ¿no es cierto? Sería hallar el área de uno de estos cuadros, que ya sabemos que el área del cuadrado es lado por lado, y cada lado que tenemos ahí, voy a coger uno de estos y lo voy a copiar. Cada lado que tenemos equivale a 0,5 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, Profe, simplemente el tercero, no se cuenta. este de acá, pero igual le estamos tomando este de acá, está dentro del área, este también está dentro del área, y aquí daría, listo, los 11. Entonces tenemos 0,5 kilómetros, listo, por 0,5 kilómetros. Eso nos da 0,25 kilómetros cuadrados, listo. Esto ya es una medida de área. Entonces, estos 0,25 kilómetros cuadrados los multiplicamos por el número de cuadros, listo, por 11, y eso nos da 2,75 kilómetros. No, pongámosle aquí por los 11 cuadros, para que sepan de dónde sale, y eso nos da 2,75 kilómetros cuadrados. ¿Listo? Esa sería la tercera respuesta. ¿Listo? Entonces tenemos una escala de 1 a 25.000. ¿Listo? Tenemos la longitud que equivalía a 5,4 kilómetros. Aquí la estamos viendo. Y la otra respuesta del área de 2,75 kilómetros cuadrados. ¿Listo? Hasta donde lo hizo Efraín estaba bien. Lo que pasa es que le sumó un cuadro de más. Pero hizo bien el ejercicio. Hasta ahí lo había hecho bien. ¿Cierto? Ahora vamos a pasar al otro ejercicio que era un poquito más complicado. Era este que teníamos acá. Entonces nos decía que a partir de esta información debíamos hallar el área de esta parte roja. Listo. Muy importante tener en cuenta el ángulo de apertura que teníamos acá, en la cual nos está describiendo el área, ¿cierto?, que debíamos demoler para abrir espacio para la puerta. Tenemos un radio de 3 metros, que sería esta columna central, un muro de 25 centímetros, listo, y nos dice que esta área interna, que también es un círculo, es un 60% más grande, listo, que esta columna central. Entonces, lo primero que debemos hacer, ojo, hay varias maneras, ya varios me han entregado esta parte del ejercicio, hay varias maneras de solucionarlo. Yo les voy a mostrar lo que para mí sería, digamos que, la manera más sencilla de solucionar este problema. Primero, sería hallar el área de este círculo verde, ¿listo? Entonces, para el área del círculo, lo único que debemos hacer es multiplicar pi. Voy a volver aquí a insertar la ecuación. Vamos a ver. Aquí la tengo ya lista. Entonces, tenemos el área del círculo es muy sencilla. Es pi por radio al cuadrado. Nosotros ya tenemos este radio que está acá, que es de 3 metros. Entonces, simplemente va a reemplazar estos valores.
ustedes ya saben que el valor de pi es 3,1416 y se extiende de ahí para allá. En la calculadora ustedes también les sale, entonces no sería tan complicado. Entonces sería multiplicar pi por los 3 metros al cuadrado, ¿cierto? Y eso nos daría, yo vuelvo a organizar esto, listo, eso nos daría un área de 28,27 metros cuadrados, listo. Vamos aquí a poner otra vez el numeral. Entonces, serían metros cuadrados. ¿Listo? Esa sería el área, perdón, aquí se me movió. Ese sería el área de este círculo de acá. ¿Listo? Vemos que ese círculo, vamos a ponerle aquí a esto círculo 1, para que ustedes sepan que el círculo 1. Listo, sería este círculo de acá y esta es el área. Listo, nos dice que el área de esta parte de acá, la parte blanca, que también es una circunferencia, es un 60% más grande que la columna que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar dos métodos con los que podrían hallar esa información. Uno sería área, pongámosle aquí del círculo 2, listo, es igual a el círculo 1, el área del círculo 1, ¿cierto? Que lo tenemos de arriba, más más el círculo 1 por el 60%, ¿no es cierto? Entonces sería hallar el 60% de este valor que tenemos aquí y sumárselo a este valor. Ahí nos daría el total, ¿cierto? Ahí tendríamos ese 60% más que se incrementaría ese círculo. Entonces, voy a copiar aquí, voy a reemplazar los valores. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos que, aquí no tenemos C1, sino 28,27. Listo, y aquí lo mismo, 28,27. Listo. Si lo solucionamos y hacemos la operación, entonces tendríamos que eso nos da 45 metros cuadrados, más o menos 45,232 metros cuadrados. ¿Listo? Sería la solución de este segundo círculo. También hay la posibilidad de no hacer esta operación así, sino hacerlo directo. Entonces, ustedes saben que el valor operacional de un porcentaje está dado por unos valores decimales. Entonces, si yo tengo 10%, el valor que opera es un 0,1. Si yo tengo un 20%, el valor real que está operando es un 0,2. Entonces, en este caso, como hay que adicionarle al 100% un 60%, tendríamos un valor operacional de 1,6. Entonces, a esta que tenemos aquí, lo podríamos operar directamente. Listo, y va a dar exactamente lo mismo. Vamos a ver que yo lo corro para acá un poquito. Listo. Entonces, sería el área del círculo 2 es el área del círculo 1, listo, multiplicado por 1,6, que sería el valor operacional de ese 160%. ¿Listo? Eso, al hacerlo, nos da este mismo valor que tenemos acá. ¿Listo? De 45,232 metros cuadrados. Esto aquí, pongámosle que este es el círculo 2. Y ahí tendríamos dos maneras de realizar la operación. ¿Listo? Entonces, para poder hallar el área del círculo grande, listo, que es importante hallarla, nos dice que hay que adicionarle, ¿cierto? A esta área blanca que tenemos acá, hay que adicionarle unos 25 centímetros hacia afuera, ¿no es cierto? Que nos representa el muro. Entonces nosotros venimos aquí y vamos a encontrar el radio del círculo 2. Entonces aquí ya no estamos buscando el área, sino el radio. ¿Listo? Entonces, el radio del círculo 2
sería dividir, vamos a mirar aquí el área, ¿listo? El área del círculo 2 dividido el valor de pi, ¿listo? Entonces, estamos despejando la fórmula, estamos pasando el área pi aquí a dividir, ¿cierto? Entonces, vamos a poner por acá el símbolo de pi, insertar, vamos a insertarlo por acá. A ver dónde está, que no lo veo, lo voy a copiar de acá. Listo, entonces lo dividiríamos entre ese valor, entre pi, pero ustedes saben que esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? El radio en la fórmula está elevado al cuadrado, entonces pongámosle aquí un subíndice de 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la operación. ¿Listo? Entonces, esto sería simplemente, si lo reemplazamos, aquí lo vamos a poner, simplemente sería reemplazar este valor, que ya sabemos que es 45,232 centímetros cuadrados, y el valor que nos va a arrojar esa operación es, bueno, ven que esta cosa no me deja escribir rápido. Aquí, Luego no son metros, ah, no son metros, 45,232 metros cuadrados. Eso no hay que convertirlo a centímetros. perdón, esto es metros. Me había olvidado, es en metros. Listo. Eso entonces nos da un resultado cuando hacemos la operación y sacamos aquí la raíz cuadrada. Listo. Entonces nos da 14,39 metros. ¿Listo? Cuando hacemos la operación. Ya esto hay que sacarle la raíz cuadrada. Esto para que nos pueda dar el valor. Aquí entonces ya no lo tendríamos al cuadrado. Vamos a quitar este y este. Y eso nos daría un radio de 3,79 metros. ¿Listo? Ese sería el radio del círculo 2, de este círculo de acá. Para hallar el radio del círculo 3, ¿cierto? Entonces sería aquí, a ese 3,79 metros, sumarle los 25 centímetros, o sea, 0,25 metros, ¿cierto? Del muro, y eso nos da como resultado un radio de 4,04 metros. ¿Listo? Con esta información que yo tengo acá, entonces ya podría hallar el área, ¿cierto? De este círculo grande de acá, ¿cierto? Pero no me está describiendo el anillo central, ¿cierto? Porque esto aquí se supone que es como el área habitable y el área del muro es este anillo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, para hallar el área como de este anillo, entonces, primero debemos hallar la circunferencia completa del área que recubre, ¿cierto? Teniendo de cuenta que voy a encontrar el área completa de esto, entonces el área completa, para después restarle esta área que tenemos acá. ¿Listo? Y ahí ya encontraríamos el área del anillo. Entonces, vamos a hacer la operación. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar primero el área del círculo 3. Es área del círculo 3 es igual a pi. Voy a copiar nuevamente pi de esta que tenemos acá. Bueno, hallémoslo y aquí lo voy a mover. Sería, aquí tenemos el radio de 4,04. ¿Listo? Eso nos da un área. Cuando hacemos la operación completa, nos da un área de 51,27 metros cuadrados. ¿Listo? Metros cuadrados. Cuando hacemos esta operación, nos da el área. ¿Listo?
Y finalmente, ojo, este resultado que tenemos acá lo voy a resaltar. Vamos a ver aquí si lo puedo poner de otro color. ¿Listo? Este resultado y el área del círculo 2, ¿listo? Los vamos a tener en cuenta para encontrar el área de ese anillo exterior, ¿listo? Que sería ese anillo donde estaría descrito el área de la puerta. Ojo que el área de la puerta no se corresponde con esta área completa, ¿listo? Entonces, simplemente hacemos la resta. Vamos por acá a poner la ecuación. Entonces, por ahora, el área del anillo, vámosle aquí, ese área muro, vamos a poner que es igual a 3,79 metros cuadrados. Ahorita le ponemos los metros cuadrados más, menos, perdón. Bueno, aquí sería este no es, este es el radio, perdón. Sería el área, ¿dónde tengo el área? Aquí está el área. Este es este. Este es el valor que sí debemos poner. Entonces, sería el 51,27, ¿cierto? De esta área que tenemos acá del círculo grande menos el área de este círculo intermedio, que sería 45,232. ¿Listo? Y el área del muro sería igual a 6,038 metros cuadrados. ¿Listo? Ese es el área que está ocupando ese anillo que tenemos exterior. ¿Listo? Pero debemos hallar este fragmento de ese muro, qué área está ocupando. Entonces, ya tenemos el área de este anillo exterior. Vamos a encontrar el área de esta parte pequeña, que está descrita desde el centro en una apertura de 30 grados. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, hagan de cuenta que esta circunferencia es una torta, ¿cierto? Y la vamos a fraccionar. Si ustedes miran los ángulos, ¿cierto? En el primer cuadrante de esta línea tenemos 90 grados, ¿no es cierto? De aquí para acá, de esta línea de aquí, ¿cierto? A esta línea de acá tenemos 90 grados, ¿cierto? Y esos 90 grados están a su vez divididos en 3 porciones de 30 grados. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 3 30, ¿cierto? Por acá tendríamos otros 3 30 y así sucesivamente. Como son 4 cuadrantes, esos 4 cuadrantes están compuestos por 3 segmentos de 30 grados. ¿Listo? Entonces 30 por 4 cuadrantes, ¿cierto? Nos va a dar los 360 grados completos de la circunferencia. O sea que 30 grados equivaldría a un doceavo de circunferencia. ¿Listo? O sea que lo que estamos viendo aquí sería un doceavo de ¿qué? Del anillo. Entonces, a este valor que tenemos acá, ¿listo? Para poder encontrar el área que ocupa la puerta, ¿listo? El área de la puerta sería ese 6,038 metros cuadrados dividido entre 12. ¿Listo? Y entonces ahí sí encontraríamos el área que ocupa esta puerta, este pedacito de acá, que sería de más o menos 0,5 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, la mayoría llegaron hasta esta parte de acá. ¿Listo? ¿Qué faltó? Fragmentar o segmentar esta circunferencia para poder hallar la fracción a la que correspondía esta área de acá. ¿Listo? Entonces, la respuesta final la tenemos en esta parte. Esa sería el área de la puerta. ¿Listo? Que sería como el paso a seguir. Recuerden que la circunferencia, entonces, aquí tendríamos 30 grados. ¿Listo? Tendríamos 60 grados y 90 grados son 3, ¿cierto? Y aquí para acá lo mismo. Tendríamos otros 330 y así sucesivamente. Solo estamos haciendo varios fragmentos de esa misma circunferencia para saber
en fracciones, ¿a cuánto equivaldría? Entonces convertí ese 30 en un doceavo de circunferencia para poderlo dividir. ¿Listo? Ese sería el segundo resultado, pues digamos que la solución del segundo ejercicio. Ya con eso, como nosotros aquí ya tenemos los radios, listo, tenemos el radio de 4,04, el radio de, por aquí lo tenemos de 3,79 y el radio de 3, entonces con esos resultados podemos dibujar esta parte de acá, ¿listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente lo llamamos a un trabajo de escala. La escala más conveniente para hacer este diagrama es trabajarlo, esperen un momentico, vuelvo y comparto la imagen, sería trabajarlo en una escala de 1 a 100, ¿listo? Porque sería lo más conveniente en este caso, bien, yo les pongo aquí la escala, sería de 1 a 100. Esa escala de 1 a 100 les va a permitir convertir directamente metros a centímetros. Listo, entonces si ustedes sacan la escala, lo que tienen acá como 3,79 metros, en el plano serían 3,79 centímetros. Lo que ustedes tienen por acá de 4,04 metros, ¿cierto? Sería un radio en el plano de 4,04 centímetros. Y el de 3 metros sería un radio de 3 centímetros. Entonces, si lo trabajan en escala 1 a 100, va a ser mucho más fácil, no van a tener que ponerse a hacer tanta operación. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución. ¿Tienen dudas hasta ahí? Recuerden que eso lo tienen que entregar para esta semana. Entonces, Profe, entonces hay que dibujarlo también sí, hay que dibujarlo también con la escala 1 a 100. sí, con las medidas que ustedes hallaron aquí en el ejercicio. ¿Listo? Profe, Porque muchas veces realmente un trabajo de campo, este tipo de soluciones, ¿cierto? Hacer las operaciones para finalmente poder construir bien el plano, ¿cierto? Yo aquí tengo un diagrama, pero el diagrama ni siquiera tiene las medidas. Simplemente está como indicando rápidamente cuál es la información. Pero ya cuando usted... profe, Hola. entonces yo lo hice por otro lado, hallando los radios, pero me dio unos otros valores. Entonces, que es mejor repetirlo. Lo que vi es que el área total que tú hallaste de todo esto te dio lo mismo como 6, algo. Listo. Sí. Pero te faltó la última parte de hallar este pedacito de acá. Era lo No, único. ese yo lo hallé también. Ese Eh, también lo hallé, pero sino que, sí, yo vi que los radios pues, se habían dado distinto, pero la forma de hacerlo está bien o estuvo. es que de hecho, digamos que si uno empieza a trabajar desde los radios, los resultados también varían. Es mejor trabajar desde las áreas, ¿listo? Y simplificar el trabajo. Yo aquí solo estoy Profe, trabajando con las áreas de los círculos, ¿listo? profe, y Entonces, entonces lo dibujamos y le hacemos las cotas también. Sí, le hacen las cotas, pero es que igual es solo esta vista, pues solo la vista frontal, porque igual pues solo lo que requerían era como el área y estos radios, listo. profe, Igual entonces lo repito. que hizo Efraín, lo vi y pues hizo unas operaciones y los cálculos pues como los vi que estaban acertados, ¿cierto? Los resultados al final dieron muy parecido, o sea, pues aquí tenía como unos decimales muy pequeños que variaban con respecto a esta información, pero en general, pues como la operación lógica, la verdad es que sí llegó como al resultado que necesitábamos. Ya lo otro, pues, ya sí es como montar el plano. ¿Listo? Entonces, Ajá. oh, Entonces, sí, profe, dime. entonces le repito eso, lo dejo así. Pues si lo quieres volver a hacer por este método, también lo puedes hacer. Pero de todas maneras, yo ya pues, te califiqué. Tú sacaste Ah, buena nota en ese trabajo. Listo. bueno, profe, listo, gracias. Eh, bueno, entonces vamos a pasar a la parte del tema de hoy. Listo. En la cual vamos a ver el tema de ensambles en el dibujo técnico. ¿Listo? Voy a dejar de compartir aquí un momentico porque les quiero mostrar algo en lo cual es muy recurrente encontrar ensambles. Realmente casi todos los planos
deberían tener ensambles, a no ser de que obviamente sean piezas independientes. Digamos que una pieza que requiere un ensamble en un plano, yo la estoy mostrando aquí, ¿cierto? Tenemos un elemento que está configurado con varias piezas, ¿no es cierto? En este caso son varios tornillos, ¿no es cierto? Que están ensamblados. Entonces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los Velas. planos que tienen los muebles que son para armar. Que ustedes compran un mueble y esos muebles los tienen que armar en la casa, ¿no es cierto? Ellos tienen unas indicaciones de ensambles. Entonces hay dos tipos de planos que están muy relacionados que se llaman planos de ensambles y planos de conjunto. En el caso que ustedes quieran mostrar un detalle de un conjunto de elementos que conforman un elemento global. Por ejemplo, en el caso, no sé, de un tanque. Ese tanque también debe tener un ensamble con unas tuberías, debe tener un ensamble con unas válvulas, ¿cierto? Entonces, esos detalles tienen unos planos especiales. Listo. Les voy a mostrar unos ejemplos, pero tampoco se vayan a asustar todavía. Son solo ejemplos de cómo son esos planos de ensamble. Entonces, hay dos posibilidades, uno hacerlo en isométrico y el otro hacerlo con una vista, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar aquí en isométrico cómo se vería un plano de ensamble, ¿listo? Entonces, tenemos el plano de conjunto, aquí en el isométrico está completo el elemento, es un pistón hidráulico, ¿cierto? Mírenlo aquí ensamblado y mírenlo aquí con las piezas separadas, ¿no es cierto? Muy parecido a esos planos o esas guías de armado de los elementos de esos muebles que vienen para armar, ¿cierto? Entonces están indicando, ojo, miren que todos los ejes de todas las figuras, ¿cierto? Como son cilíndricos, en este caso, toda esta parte de acá va alineada porque todos entran sobre el mismo eje, ¿cierto? Aquí me está mostrando que entran sobre el mismo eje. Los que no están centrados con ese eje, sí están centrados con qué? Con estos 4 agujeros de los extremos, que serían estos 4 tornillos y estas 4 arandelas. ¿Listo? Entonces, me muestra, ojo, por dónde entrarían las piezas y con qué piezas se van a encontrar en ese recorrido, ¿cierto? Entonces, la 1 se encuentra con la 2, con la 3 y así se va haciendo el ensamblado. Por acá, otro plano que es muy importante en los planos de conjunto es el plano armado, ¿cierto? El elemento armado, pero con un corte. ¿Por qué con un corte? Porque miren que aquí, en esta vista que tenemos aquí de isométrico, es como lo veríamos ya armado, pero no me está mostrando el detalle de cómo va el pistón, ¿cierto? Dentro de ese cilindro. Entonces aquí también me da como una posibilidad de comprender qué es el interior y cuál es el funcionamiento, ¿cierto? Si yo veo esta parte de acá que está toda ensamblada y no estoy viendo qué adentro, va a ser muy difícil conocerlo, ¿no es cierto? Pero aquí sí veo que hay un pistón adentro, recorrido. Muy importante el tema de la numeración dentro de estos planos, ¿cierto? Poner cuál es la pieza 1, 2, 3, ¿cierto? Y aquí ustedes ven que en la parte superior izquierda hay una cuadrícula, listo, hay una tabla que me describe qué es cada cosa. Entonces el 1, el 2, aquí tenemos un espacio para la cantidad, ¿cierto? ¿Cuántas hay de cada pieza? Si ustedes ven la pieza 11, miren que hay 4 tornillos iguales. Entonces en la 11 me está diciendo que hay 4 tornillos, ¿cierto? Velas. Finalmente, tenemos aquí la No, pieza. señor, ese es de Miren ayer. que aquí no está indicada el nombre, pero aquí sí me están diciendo que la 1 es una cosa, la 2 es otra cosa, y la descripción final es A lo grito, sí. entonces, ustedes van a poder hacer lo siguiente, y es la cantidad de piezas que configuran ese plano, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos cuatro, cuatro piezas iguales, como en el caso de la 11, que es un tornillo, ¿cierto? Entonces me va a decir que hay 4 de esa pieza, y simplemente la estamos numerando y estamos mostrando cómo es el plano. Voy a poner el otro ejemplo que sería a través de una vista. Listo, entonces a través de la vista se vería algo así.
Listo. Entonces, tenemos los ejes, ¿cierto? De rotación, ustedes ya saben que estas son líneas de centro y se está mostrando un corte. Miren que aquí se está viendo un ensamble de un tornillo, ¿cierto? Se está viendo cómo van ensambladas cada una de las piezas y también están numeradas. Listo, para los que les quede más fácil hacerlo en vista, lo pueden hacer en vista y los que lo quieran hacer en isométrico, lo pueden hacer en isométrico. La idea es comprender este tipo de planos, porque también son planos que se van a encontrar algunas veces, ¿cierto? Entonces, cuando vean esto aquí numerado es porque realmente lo que están viendo es varias piezas ensambladas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, les voy a poner aquí. Profe, disculpe. Hola. Entonces tenemos que hacer ese dibujo que usted tiene ahí de la manera que nosotros lo hagamos pues mejor, si isométrico por vista. Esa es una pieza de un motor y está completa, entonces todavía no vamos a hacer eso, obviamente, porque tiene... Ah, eso sí, ya me estaba asustando. Entonces, ojo, ya están viendo ahí la figura en 3 dimensiones. Sí. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer de cuenta que van a armar 2 piezas o 3 piezas, ¿no es cierto? ¿Cómo iría? Entonces ustedes, por ejemplo, los que les gusta armar cosas en la casa, si ustedes van a ensamblar algo con un tornillo, entonces debe tener un agujero, ¿no es cierto? Entonces el tornillo debe ir en ese agujero y el tornillo no puede Rótelo. debe entrar centrado con respecto al agujero, ¿cierto? Para poner las 2 piezas. Entonces ustedes hagan de cuenta, yo aquí les estoy mostrando estas 2 figuras, ¿cierto? Tenemos aquí una pieza, la pieza 1 y la pieza 2, ¿no es cierto? Entonces, espero que las estén viendo. Yo le hice una transparencia para que vieran que este tiene un agujero, ¿cierto? Y este tiene aquí como unos cilindros que sobresalen y esos cilindros van a entrar dentro de esta pieza. Adivinen cómo se describe la pieza que entra y la pieza que recibe. A ver, ¿qué se le ocurre? Receptor. No, piensen en la naturaleza. Resulta Macho y que la hembra. pieza que Copulación. entra, Macho y hembra. eso, macho y hembra. Hay una pieza macho y hay una pieza hembra. En este caso, la pieza macho es esta pequeñita de acá. ¿Por qué? Porque es la que va a entrar dentro del agujero de la pieza hembra. ¿Listo? Que es esta de acá. Siempre existe una pieza macho y una pieza hembra, ¿cierto? Lo nombraron así porque, pues obviamente tiene una correlación de lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Es macho y hembra. Entonces ustedes, listo, los voy a ensamblar. Entonces miren que aquí los tengo ya posicionados en una, digamos, nuevamente una posición que me va a permitir ensamblarlos, ¿no es cierto? Pero no están alineados. Miren que hay uno aquí hacia la derecha y el otro está hacia la izquierda. Entonces la idea es que en el plano estén alineados para mostrarle a la persona. Generalmente estos planos lo que intentan es demostrar un proceso de manufactura en el cual yo le estoy indicando al operario que debe hacer el ensamble de tal manera, ¿cierto? Entonces por eso es que esas guías de armado, esos manuales de armado de los muebles son similares a estos planos porque indican un proceso. Entonces aquí tenemos las 2 piezas ya ensambladas. Si yo las muevo, vamos a mover. Usted hablando de armar y Andrés como marihuanero. Ah, qué puta. Ah, no, eso es de cada quien. Entonces, si yo muevo la pieza, listo. Entonces hagan de cuenta que tienen que estar alineadas, ¿no es cierto? Para poder ensamblarse. Entonces, debe haber una correspondencia, obviamente, entre las medidas. El diámetro de esta pieza macho que tenemos aquí, los diámetros se deben de corresponder con los diámetros de los agujeros que tiene la pieza hembra, porque si no, entonces no va a caber o va a quedar, digamos que jugada, ¿no es cierto? Va a quedar con juego ese ensamble. De todas maneras, en estos planos de ensamble en las cotas también se maneja algo que se llaman tolerancias, que ya se las voy a mostrar aquí en AutoCAD, ¿cierto? Es decir, que le doy un margen de error para que ese diámetro sea un poquito más grande, un poquito más pequeño,
debido a procesos de manufactura, ¿no es cierto? Una pieza metálica con el calor varía en el volumen, no es mucho, pero esos, digamos que esas tolerancias permiten que en cualquier circunstancia el ensamble se va a mantener bien hecho. En el caso, cuando, por ejemplo, tenemos roscas, en el caso, por aquí, yo les voy a mostrar porque estoy compartiendo ahí también la cámara mía. Por ejemplo, aquí, si esta rosca que tiene este tornillo de acá, ¿no es cierto? No se corresponde con la rosca que tiene esa pieza hembra, entonces ahí vamos a tener un problema también de que el ensamble no va a funcionar, ¿cierto? Entonces miren que hay tuercas que sirven para ciertos tornillos, ¿cierto? Hay una correspondencia en las medidas. Entonces vamos a ver aquí en AutoCAD, ¿cierto? Un plano que yo hice, que es muy sencillo, es parecido al ejercicio que ustedes van a hacer en la casa, ¿listo? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Y es, digamos que uno de los ensambles más sencillos. Voy a volverlo a compartir. ¿Listo? Vamos a ponerlo nuevamente por acá. ¿Listo? A ver por qué no me está dejando compartir el... Pero no se enoje, pues, que la rabia hace caer el pelo. A ver. Vamos a compartirlo por acá. Es que no me está dejando compartir la imagen. Está para el... A ver qué le pasó a esto. No, no quiere, está resabiado. A ver si... pero ¿por qué estará parado esto, pues? Le va a tocar enviarlo, profe. No deja. Me está dejando compartir el... A ver si me salgo nuevamente. Que la idea era mostrarles un plano sencillo de ensamble, listo, con la vista y con el... Pero no me está dejando aquí visualizar eso que les quiero mostrar. Pues aparece como parada la grabación, inclusive. A ver qué pasa aquí. Entonces, en sí, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues la idea era, yo les voy a mandar un plano, ¿no es cierto? Un isométrico y la idea era hacer ese plano. Listo. Vamos a ver si... Es que ni siquiera me está dando para... Hasta... Bueno, las cosas de la tecnología, no se las han acabado de... Listo, ahí ya... Ahí sí ya debe aparecer. Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en diagrama de cómo se va ensamblando una pieza con la otra. Listo. Ahí sí lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Es un tornillo y es una tuerca, ¿no es cierto? Están en isométrico. Entonces, esta línea roja me está indicando hacia dónde la debo alinear la tuerca para que esté alineado con el tornillo, ¿no es cierto? Lo ideal es que de esto pasemos a tener esta parte de acá, listo, que estamos viendo ahí. Ya las dos piezas están alineadas por el eje, ¿cierto? Tiene aquí el centro de este agujero con el centro de este cilindro aquí. Luego empezamos a hacer el proceso de ensamble, listo, hasta que quede ensamblado completamente, ¿cierto? Va a ir hasta el final. Miren que aquí tenemos el ensamble completo, ¿cierto? Como lo veríamos normalmente, porque pues, son piezas metálicas, entonces no las podríamos, digamos que, visualizar qué pasa adentro, pero entonces yo recurro a los cortes, como lo vemos aquí, ¿cierto? Y estoy mostrando cómo se ve ese ensamble. Esto pues, es un ensamble sencillo, ¿cierto? Ese ensamble que tenemos aquí, entonces en las vistas, aquí lo tendríamos completo,
se vería como lo tenemos acá, ¿no es cierto? Tenemos la tuerca aquí y tenemos el tornillo que pasa por dentro de esa tuerca. Para visualizarlo en la vista de corte, entonces miren que aquí tenemos los dos tramos de la tuerca, que aquí los estamos viendo, los dos tramos de esa tuerca. Aquí vemos el tornillo, listo, pasando por el interior. Y aquí miren que si ustedes ven el isométrico de la tuerca, miren que aquí donde ensambla, ¿cierto? Es más estrecho que esta parte de acá. Y esta parte de acá, de este agujero, está como metida hacia adentro, ¿cierto? Está como un poquito hacia adentro con respecto a este borde. Entonces aquí estamos viendo la diagonal que me está indicando el diámetro de adentro, que es el que ensambla, y el diámetro exterior, ¿cierto? Si yo fuera a acotar, yo puedo acotar aquí normal, ¿cierto? Es decir que, y aquí esto tiene 40 milímetros, ¿cierto? Pero el tema aquí que les iba a mostrar de las tolerancias, vamos a poner tolerancias por acá. Entonces, esas tolerancias, bueno, pues que aquí me está pidiendo que yo haga una pieza, entonces, a ver si con esta me da. Entonces, yo le puedo decir que sea 0. Vamos a ver si aquí me da. Bueno, esta nunca la había trabajado, pero lo voy a escribir aquí manualmente. Listo. Entonces tenemos la medida original. Listo, tenemos los 40 milímetros. Y yo le puedo poner que sea más o menos. Ponemos aquí el más. El menos debe estar debajo del más. Listo, más o menos 0,1 milímetros. Listo. Eso quiere decir que puede ser esta longitud de acá, puede ser o 40,1 milímetros o puede ser 39,9 milímetros, ¿no es cierto? Hacia arriba o hacia abajo de la medida. Entonces lo voy a poner aquí las posibilidades que tiene con esa tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, la medida ideal serían los 40 milímetros. Ese más o menos me permite que esa longitud sea o 40,1 milímetros o 39,9 milímetros. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir aquí es que el margen de error hacia arriba o hacia abajo es de 0,1 milímetros, ¿cierto? Esa sería la tolerancia. Si yo le digo aquí que sea más, ¿cierto? 2 milímetros, entonces aquí ya no tendríamos este valor de acá, ¿cierto? Ya no tendríamos la posibilidad de que fuera más pequeño, sino que aquí simplemente tendríamos la posibilidad de que fuera o 40,1 milímetros o 40,2 milímetros. Dentro de ese rango que me está dando ahí, puedo operar. Si la pieza se pasa de esas medidas, entonces quiere decir que ya el ensamble no quedaría bueno. Aquí pues no es una medida de ensamble, sino de una longitud que tenemos, ¿cierto? En el caso de los radios, entonces sería lo mismo, por ejemplo, este que es el que ensambla, pues tenemos que es de 10 milímetros, ¿cierto? Entonces simplemente le ponemos el margen de error más o menos, ¿cierto? Si yo digo que es menos y le ponemos 0,3 milímetros, listo, entonces le estoy diciendo al plano o a la figura, le estoy dando una posibilidad de un margen de error de que puede ser 10 milímetros, ¿cierto? Puede ser, en este caso, vamos a darle aquí 9,9 milímetros, puede ser 9,8 milímetros, y la última medida en este caso sería 9,7 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, es la posibilidad que les da de un margen de error, ¿cierto? En el caso de que las piezas tienen un proceso de manufactura y que no siempre van a ser perfectas, ¿no es cierto? Igual aquí miren que las medidas de lo que está variando no es mucho. Es decir, que ustedes aquí no se van a encontrar con una tolerancia, ¿cierto? Que les diga aquí que esto tiene, por ejemplo, que ustedes vean una tolerancia de menos 5 milímetros, eso ya estaría mal. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya sí la variación de la medida sería excesiva. Es decir, aquí estamos
Visualicen cuánto sería 0,2 milímetros, ni siquiera lo podemos ver, pero si yo le digo que son 5 milímetros, entonces aquí la pieza podría estar a la orden de una reducción de 5 milímetros, medio centímetro aquí, entonces sería 9,5 milímetros, ¿no es cierto? Entonces ahí sí hay algo representativo. En ese caso no da lugar a ese tipo de tolerancias, a no ser de que sean cosas gigantescas y que pues eso no vaya a afectar como con el desarrollo de ese ensamble que se está haciendo. De resto, en estas piezas, ¿cierto? Las tolerancias son muy pequeñas, son como las ven aquí, puede ser más, menos o más y menos, dependiendo de la situación que ustedes quieran, ¿cierto? Si yo le digo aquí, si esto es más o menos 0,2, ¿cierto? Entonces, la tolerancia me permite hacia arriba subir hasta el 40,02 y hacia abajo me permite bajar hasta el 39,8 milímetros, ¿cierto? Entonces, cuando hay ensambles, es muy importante tener unas tolerancias. Obviamente que como nosotros estamos trabajando con ejercicios que no van a ser llevados a producción y pues no tienen como esa connotación de ensambles como tal, sino que son ejercicios prácticos, pues no hay la necesidad de poner las tolerancias, ¿cierto? En el caso de que ustedes encuentren esas tolerancias en los planos, listo, estos símbolos más y menos dentro de las cotas, ya saben que son márgenes de error, ¿cierto? No se vayan de pronto a confundir con eso, que realmente la situación es que les está mostrando que la pieza puede tener ciertos imperfectos tolerables, ¿no es cierto? Por eso se llaman tolerancias. ¿Tienen dudas hasta ahí? Con respecto al ensamble y las tolerancias. Miren que la dinámica de los planos es la misma, ¿cierto? Tengo una vista con las dos figuras, las dos piezas ensambladas. Lo único sería, en este caso, nombrar la pieza 1, en este caso decir que esta es la pieza 1, la tenemos por acá, decir que esta es la pieza 2 y ya el plano estaría completo, ¿cierto? Tenemos las referencias de las dos piezas, tenemos las cotas con unas tolerancias y simplemente sería eso. Entonces el ejercicio que ustedes van a hacer para esta semana, se las voy a mostrar ya mismo, es el siguiente. Antes de que terminemos, ya vamos a terminar. Entonces, vamos a ver por acá. Listo. Sería este que tenemos acá. Son dos piezas. Esta pieza de acá, ¿cierto? Y esta pieza de acá. Listo. Ustedes van a escoger cómo lo quieren hacer, si con vista o con isométrico. Listo. Si lo quieren hacer con las vistas, entonces van haciendo el ensamble. ¿Cómo iría? Entonces hacen el plano de ensamble donde están las piezas alineadas una al frente de la otra y luego el plano de conjunto con las dos piezas ensambladas. ¿Listo? Lo hacen con las medidas que tenemos acá y ese sería el ejercicio que les voy a poner esta semana. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? No, nada. Hacelo. Entonces serían esas dos imágenes Esta de acá. Ahí tenemos las dos piezas. Esta pieza va a dentro la de... misma. Listo. Y ya. Hacer el ensamble, hacer el conjunto y ya. Listo. Listo, Vale. profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Me van preguntando. Acuérdense de los que tienen notas pendientes. Porfa, váyanse desatrasando. Lo podemos hacer en AutoCAD normal, ¿cierto? Sí, claro, lo pueden hacer en AutoCAD. Listo. Entonces, ya saben, los que le tienen AutoCAD lo pueden hacer en AutoCAD, los que no, pues lo hacen en la hoja milimetrada. Hay una sesión que yo grabé que está ya en YouTube de las clases anteriores, donde los últimos 40 minutos explica cómo es el trabajo en AutoCAD. Listo, para que puedan configurar el programa y puedan hacer los trabajos ahí. Entonces, lo buscan en el canal mío y ahí ya pueden trabajar. Esos últimos 40 minutos les muestra cómo hacer líneas, círculos, todo lo que necesiten. ¿Listo? Pues por famoso.